de la comuna de Puerto Varas, un enorme placer reunirnos con ustedes hoy para conversar de un tema de enorme relevancia para Puerto Varas, para el país, que tiene mucho que ver con nuestro futuro, por supuesto, que es el valor de los acuerdos en el Chile y en las comunas del futuro. No hay duda de que los cambios que ocurren en el mundo, los cambios que ocurren en el país, exigen de todos nosotros la capacidad de llegar a acuerdos. Es muy fácil trabajar desde el desacuerdo, desde la polarización. Lo difícil es poner inteligencia, corazón y voluntad para generar acuerdos. Y eso es lo que vamos a ver hoy con una invitada extraordinaria, a quien vamos a presentar en un segundo, y que nos honra con su buena disposición y con su afán de participar en este encuentro que tiene que ver con la campaña de Renato Aigele Horn. Así que digo que nos va a acompañar hoy Mariana Elwin Oyarzún. Ella es profesora independiente. Mariana ha sido diputada por el Distrito 26 de la región metropolitana, ministra de Educación entre los años 2000 y 2003, consejera regional también de la región metropolitana entre el 2014 y 2015, y además hoy candidata a la Convención Constitucional en la lista de independientes con Chile. Así que ella es Mariana y ella nos va a acompañar en este conversatorio. También la bienvenida a Renato Aigel-Horn, ingeniero comercial, puertovarino, de familia puertovarina. Él es independiente, empresario, actualmente concejal aún de la Municipalidad de Puerto Varas y esperamos que sea alcalde, porque es candidato próximamente en esta votación del 15 y 16. También nos va a acompañar Jimena Campbell. Ella es ingeniera en ejecución y administración de empresas, independiente, empresaria del rubro gastronómico y de turismo. En el 2013 gana el premio a la mejor empresaria de la región de los lagos. En el 2014 es ganadora como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Y Pablo Ortúzar Aldunate, economista con maestría en Inglaterra, independiente, estuvimos juntos en Fundación Chile, hay que mencionarlo también, y Mariana también en Fundación Chile, empresario, Pablo, director de la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto Varas y un pionero en la industria del salmón que vino a iniciar una de las empresas que partió en Aysén, que también quisiera yo mencionar. Así que a todos muy bienvenidos, un gran abrazo por acompañarnos y dejo con ustedes a Renato Aigele Horn, candidato a alcalde por Puerto Varas. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Muchas gracias a Mariana también por venir a compartir este espacio, que es un espacio muy interesante. La verdad es que lo hemos estado conversando mucho tiempo y creemos que en el mundo, en el país y también en Puerto Varas debemos empezar a conversar de las cosas que nos unen por sobre las cosas que nos separan. Las cosas que impactan directamente en la comunidad por sobre estas diferencias en el fondo que se transforman en dividir a la sociedad. Así que creo que va a ser un momento muy interesante. Me parece que Mariana tiene mucho que aportarnos con su experiencia. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos van a escuchar, ver y comentar en este programa. Gracias, Renato. Y para iniciar este interesante tema y conversatorio, yo quisiera dejar con ustedes a Mariana Elwin, quien nos va a comentar su visión sobre precisamente el valor de los acuerdos en el Chile del futuro y en las comunas del futuro. Adelante, Mariana, y muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Te doy las gracias a ti, Adolfo, que ya nos conocimos hace algunos años y que venimos del mismo tronco, tenemos un pensamiento muy compartido y que los dos al final hemos terminado siendo independientes, ¿eh? Después de una larga trayectoria militando en la democracia cristiana. Saludo con mucho afecto y con interés también a Renato Aigele Horn, quien es candidato a alcalde por Puerto Varas. Y me alegro que haya un candidato también independiente, apoyado por partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos, no creo que uno tenga que ser toda la vida independiente, pero hay momentos en que es importante, si uno no se siente interpretada, pero sí quiere colaborar
participar con el apoyo de partidos o como independiente en el momento que estamos viviendo en Chile. Y también saludar a los panelistas, a Jimena y a Pablo, y no sabía que ustedes habían estado en la Fundación Chile, pero me sonaba que sí. Y yo disfruté mucho, mucho, yo he colaborado en muchas ocasiones con la Fundación Chile, partiendo por el portal Educar Chile, que lo creamos cuando yo era ministra, y lo pusimos en la Fundación con mucha reticencia del Ministerio de Educación. Y yo creo que fue un acierto, y bueno, acabo de dejar de ser miembro del directorio porque me metí en esta candidatura a la Convención Constitucional. Y el tema que nos convoca, me parece que Chile está viviendo una profunda crisis política, fundamentalmente política, social y económica y sanitaria a raíz de la pandemia, y el golpe que ha significado la pandemia en la vida de las personas es muy fuerte. O sea, tenemos más de 30.000 familias que han perdido a algún miembro de su familia por el COVID. Tenemos los hospitales colapsados, hemos tenido mucha gente contagiada. Yo tuve a mi madre contagiada de 102 años, tenía 101, ahora tiene 102 y superó el COVID. Pero también la pobreza, la falta de empleo. Ustedes saben que en el campo de las mujeres, desde el estallido social hasta hoy día, el 80% de las mujeres que perdieron sus empleos aún no lo han recuperado. Y eso nosotros lo estamos viviendo aquí en Santiago, y en todas partes hay demandas de necesidades básicas de la gente, especialmente de la gente más pobre. Pero esta crisis no empezó ni con la pandemia ni con el estallido social. Es una crisis que empezó antes. Y yo pondría como fecha hace 10 años, con las movilizaciones estudiantiles y todo el movimiento social que se produjo a comienzos del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí, en definitiva, creo que la crisis se manifestó fundamentalmente en el hecho de que el mundo político, especialmente de la oposición, que en ese momento era la ex Concertación, en vez de encauzar las demandas del movimiento social, de los movimientos ambientalistas, de los movimientos No Más AFP, del movimiento estudiantil, fundamentalmente se puso a la cola de este movimiento. Y creyó que su popularidad les iba a arrastrar. Y lo más doloroso es que la Concertación renegó de lo que había hecho. Cuando se puso a la cola de quienes decían que este era un modelo, que habíamos seguido el mismo modelo de Pinochet, que no había ningún cambio, que en el fondo aquí estábamos con una sociedad peor que la que habíamos tenido, y cuando los dirigentes de la Concertación no se atrevieron a defender lo que habían hecho, sino que se sumaron a ese coro de reclamos que la sociedad civil siempre hace, y que los movimientos sociales tienen un poco la misión de correr este cerco, pero el movimiento político tiene que encauzar esas demandas, y encauzarlas no desde la perspectiva de cada grupo de interés, como son los estudiantes, los No Más AFP, los grupos ambientalistas, sino que desde la perspectiva de la búsqueda del bien común. Y eso se hace buscando acuerdos. Y yo creo también, y voy a ser súper franca en esto, creo que es difícil decirlo, pero mucha gente de izquierda, y yo creo que también dentro de la democracia cristiana, no toleraba que hubiera un gobierno de derecha. Y además muchos militantes de partidos que ocupaban puestos en los cargos públicos
también vieron que con esto ellos perdían esos cargos públicos. Y eso es una de las cosas que yo supongo que tenemos que cambiar, porque no puede ser que cuando cambie un gobierno cambien hasta los directores de los hospitales. O sea, es una cosa absurda. Y por mucho que haya alta dirección pública, todos sabemos que a través de la alta dirección pública también se filtra una manera de seleccionar a aquellos que están comprometidos con el gobierno. Pero no solo eso, yo creo que el Estado ha terminado muy cooptado por los partidos políticos y entonces nadie quiere soltar esta presa. Y en ese contexto del 2011 empezó el deterioro de la idea de los acuerdos. O sea, la imagen de la transición, que había sido antes muy valorada. ¿Por qué? Porque se había hecho con acuerdos, empezó a ser una imagen negativa de decir lo que hicieron fue una negociación, que lo que terminó siendo es una imposición de la dictadura que dejó todo amarrado y que el país no ha podido soltar ninguna de esas amarras. Cosa que es completamente ahistórico o es una falsedad histórica, pero se ha ido instalando y se ha ido instalando culturalmente. Yo siempre digo, aquí el gran tema es que hay una batalla cultural que hemos perdido. Y aquí los que más gritan son los que salen más beneficiados. Y eso explica, por ejemplo, que la inversión en educación superior sea cada vez mayor, en cambio el poder siquiera sacar adelante los proyectos que tienen que ver con la infancia cuesta muchísimo. Miren todo lo que ha costado construir un nuevo Sename. Miren todo lo que ha costado, yo creo que hace 10 años hay una ley de sala cuna universal que no se ha aprobado. Hoy día se aprobó en el gobierno anterior el kinder obligatorio en la Constitución, pero para que se haga realidad el kinder obligatorio se requiere una ley. Y la ley está parada en el Congreso hace por lo menos 3 años. En cambio, todo lo que tiene presión de grupos sectoriales empieza a caminar, como hemos visto lo que ha pasado con la AFP, porque lo que hemos vivido en el último tiempo, el no más AFP, con los retiros, y que probablemente van a seguir siendo, no es más que una estrategia que yo creo que no, que está pensada para destruir el sistema de capitalización individual. Y yo no sé, es bien absurdo, porque al final las AFP son administradoras de fondos, y han administrado bien los fondos. Y el problema de las pensiones tiene menos que ver con las AFP que ver con posibilidades de trabajo, con las lagunas previsionales, con bajos salarios, con pérdidas de empleo o con bajos empleos, etc. Y también con bajo aporte para la capitalización individual, pero también bajo aporte del Estado en un rol solidario. Entonces, pero aquí lo que ha habido en el último tiempo es que hemos tenido este impacto cultural en la mentalidad de la política, y hoy día de los políticos, y yo también creo que en la cultura nacional, y hoy día tenemos una sociedad que demanda, pero no quiere mucho tener obligaciones, a pesar de que cuando uno hace campaña uno se da cuenta que la gente es mucho más sensata que los dirigentes, una sociedad también que se siente muy desprotegida, porque hemos tenido un país estancado prácticamente en los últimos 10 años. Se hicieron grandes reformas en educación. Esas reformas en educación no han tenido ningún impacto, ni en calidad ni en inclusión. Y la verdad es que
hay muchos temas largamente postergados. ¿Por qué? Porque no ha habido capacidad de ponerse de acuerdo. Y yo quiero terminar con esto, porque para que todos podamos discutir. Pero aquí también tuvimos un factor que ha incidido mucho en que las cosas sucedan así, y es la reforma del sistema electoral. Este problema empezó antes de la reforma del sistema electoral. No obstante, la reforma del sistema electoral nos tiene hoy día con 18 partidos políticos en el Congreso Nacional, más 20 independientes. Varios de esos partidos políticos tienen un solo parlamentario y todos los incentivos son a la dispersión. Nadie se ordena con nadie, ni siquiera los partidos oficialistas con su gobierno. Y cada uno hace lo que quiere y el populismo empezó a campear. No solo el populismo, sino que esta paradoja de que tenemos un sistema presidencialista muy fuerte y sin embargo estamos terminando con un parlamentarismo de facto saltándose las reglas del juego institucional. Porque a través de leyes que son, o de reformas, o de proyectos que son inconstitucionales, tanto de reforma constitucional como proyectos de ley, el Congreso ha ido tomando una hegemonía en el devenir político y, insisto, en conclusión, tenemos un país polarizado en su élite, tenemos un país disperso, atomizado en su dirigencia, tenemos un gobierno extremadamente débil y un parlamento muy disgregado, y tenemos también un país estancado económicamente, con un retroceso a raíz de la pandemia, que en definitiva lo que vamos a tener hacia adelante es una sociedad con demanda que no teníamos hace mucho tiempo. O sea, cuando hoy día yo veo, que en Lo Espejo, en un colegio en el cual yo trabajo, del cual no soy dueña, porque dicen que soy dueña en los colegios, pero en fin, en un colegio donde yo trabajo, hoy día me dicen, mira, entregamos las cajas de alimentación de la FUNAEP y necesitamos 60 cajas más porque tenemos familias que no tienen que comer. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que la única manera de retomar una senda distinta es, bueno, yo creo que los municipios cumplen un rol esencial, ojalá, y es que en cada instancia de poder donde se toman decisiones en relación a la gente, empecemos con una dinámica de conocernos, de bajar los prejuicios, de poder buscar en conjunto qué es lo mejor para la ciudad, qué es lo mejor para la comuna, qué es lo mejor para Chile, qué es lo mejor para los más pobres, qué es lo mejor para la salud y para la educación, en vez de cada uno intentar imponer su visión sobre el otro. Creo que termino con eso. Yo creo en los acuerdos, estoy profundamente convencida que la democracia consiste en convivir civilizadamente y en tener respeto por el otro y respeto por las reglas del juego. Y cuando uno tiene respeto por el otro, uno puede negociar, conversar, y eso no es un pecado, sino que es de la esencia de tener un país que pueda avanzar y que pueda convivir con unidad para lograrlo. Eso lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias, Mariana. Muy completísimo y no puedo estar más de acuerdo porque a ambos nos acompañó una historia un poco dolorosa reciente, dolorosa porque fueron muchos años compartiendo en una colectividad que a mi juicio fue perdiendo precisamente la fortaleza, la capacidad, que fue la que permitió que este país tuviera en el liderazgo de ella misma y de hombres tan grandes como tu padre, y en base a los acuerdos, salidas que históricamente
fueron muy, muy importantes. No estaríamos disfrutando de la posibilidad de conversar lo que estamos conversando si no hubiera sido por los acuerdos que fuimos capaces de generar en un minuto determinado. Yo quisiera dejar para su comentario, Mariana, a Renato Áigeles, para que se refiera a tu intervención. Renato, adelante, por favor. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, comparto tu opinión. Estoy muy de acuerdo con con lo que manifiesta Mariana. Creo que es una lectura muy clara y también muy pedagógica para que todos los que nos están, ¿no es cierto?, en estos momentos escuchando la entiendan. Yo a lo mejor agregaría un tema adicional que a mí me hace mucho ruido, Mariana, que es el tema de que siento, y tampoco quiero reflejar que es toda la clase política, pero que siento que gran parte de la clase política ha perdido una conexión con la comunidad y han privilegiado los intereses particulares por sobre los intereses generales. Y siento que también eso ha ido obviamente gatillando en un descontento y como tú bien decías, probablemente en muchos líderes, ¿no es cierto?, de organizaciones que han ido corriendo el cerco y que probablemente esta clase política no ha sabido frenar y enfrentar porque están totalmente desconectados de lo que pasa en el país. Y este es un tema absolutamente transversal. Yo lo he dicho varias veces, hace mucho tiempo, que el gobierno actual, lamentablemente, tiene a lo mejor personas muy preparadas académicamente, pero sin esa visión de lo que pasa en la calle, sin esa visión de terreno, de la realidad, de la señora Juanita, la famosa señora Juanita, ¿no es cierto?, que vive el día a día, ¿no es cierto?, y con el día a día va a comprar las cosas para alimentarse, para calefaccionarse y para pagar sus gastos. Creo que ahí hemos tenido un tremendo problema que en el fondo siento que, y creo que un poco el tema de hoy día nos convoca a que tenemos que generar un cambio en volver a conectarnos con la comunidad y como comentábamos acá, privilegiar, ¿no es cierto?, los acuerdos, las conversaciones en beneficio de la comunidad por sobre los intereses particulares. Muchas gracias, Renato. Mariana, ¿tú te quieres referir al comentario de la desconexión de hoy Sí, día de nuestra dirigencia y de los partidos, de las realidades de la comunidad? sí, yo lo comparto plenamente. Yo creo que hay élites, las élites están muy desconectadas de la realidad. Y también se han sumado a este discurso de la queja, la queja, la queja, eh, la, eh, a este discurso de recoger la molestia, pero sin soluciones. ¿Eh? Y cuando hablo de las élites, hablo del mundo de los periodistas, por ejemplo, también. O sea, ahí hay una... Ellos creen que están conectados con la realidad, pero lo que están haciendo es transmitir un enojo que recogen de una sensación, pero sin realmente saber qué está pasando con la gente. ¿Ah? Yo creo que la sociedad chilena se siente invisible. Eso es lo que le ha pasado. Invisible para el mundo político. Porque están discutiendo cosas que de repente la gente no entiende. Mira, yo estoy completamente de acuerdo y voté a prueba para la nueva constitución. Creo que fue una salida institucional que realmente es una oportunidad. Y a lo mejor, o sea, yo por lo menos creo que hay que poner todo el empeño del mundo para que esto resulte bien. Sin embargo, la gente no entiende esto tampoco. La común y corriente, la gente. Yo estuve hace pocos días en una junta de vecinos y la gente, 5 personas, porque no nos podemos reunir más, pero estas 5 personas me decían, ¿y para qué es la Constitución? Y tanto que se habla de la Constitución. ¿Y qué nos va a mejorar la vida la Constitución? Y bueno, pero yo necesito que el agua sea más barata, yo necesito que los bonos también me lleguen a mí y no solo al que no trabaja. Eh, Hay muchas cosas. A mí me sorprendió, pero por ejemplo, a mí no me gusta, me dijo una señora, que en el colegio de mis hijos hoy día no se seleccione ni se cobre nada, porque resulta que han llegado las personas las mamás que no tienen ningún interés, que no llevan a los niños a clase, que no.
y da lo mismo. Entonces empieza a bajar el nivel. Yo no digo que eso tenga que ocurrir, más bien hay que buscar cómo no ocurra. Pero también es una queja en que el mundo político está convencido que la gente quiere otra cosa, que quiere que todos sean iguales. Y la gente no quiere que todos sean iguales, quiere que se le reconozca también su mérito. Y no es solo el mérito. Yo creo que hay que reconocer a todos. Y el mérito tiene mucha importancia y no es lo único. Pero hoy día dejamos de reconocer el mérito y el esfuerzo. Entonces, eso la gente lo reclama también. Muchas gracias, Mariana. Es como tú decías, yo creo que se ha impuesto en los últimos años es la doctrina del que grita más, del que reclama más. Esta es una situación de enojo exacerbada y no necesariamente representa la mejor posibilidad de salir adelante. O sea, quien piense que sin acuerdo, que imponiéndose uno sobre otro es la solución para el país, es el absurdo más grande, porque lo único que va a generar es vencedores y vencidos y el peor de los mundos, digamos, el peor de los escenarios. Jimena, te dejamos para comentar lo señalado por Mariana. Mariana, qué rico poder conversar contigo, escucharte. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo que ha sido muy didáctica tu disertación. Mira, la realidad, yo te la voy a decir como una ciudadana común y corriente, porque yo la verdad nunca he participado ni he participado ante ningún grupo político. Es más, me he dedicado todos estos años solo a trabajar, a dar trabajo, a acercarme a las personas, porque tú para poder trabajar, tú tienes que trabajar en equipo, tienes que trabajar con las personas, tienes que preocuparte de tu trabajo y tú te olvidaste de la política, no estabas dándote cuenta lo que estaba pasando y por lo tanto, cuando sucede todo lo que ha sucedido, a nosotros nos agarra absolutamente, y yo lo reconozco, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando y cuando se comentó, un político dijo que, oh, no habíamos dado cuenta. Si ellos no se daban cuenta, imagínate nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, menos cuenta nos dábamos. Nuestra preocupación hoy en día es entender todas estas cosas que están pasando, todas estas peleas que existen, de las cuales nosotros como un ciudadano común y corriente, ¿cómo podemos aportar? ¿Qué es lo que tú nos recomendarías para nosotros poder ayudar y acercarnos más? Porque Puerto Varas, por ejemplo, es un lugar pequeño y nosotros sí, cuando yo puedo ser una empresaria, puedo tener un restaurante muy eh, famoso, por llamarlo de una manera, etcétera, pero yo voy a comprar el pescado arriba y hablo con la señora Juanita y la señora Juanita, ay, la señora Jimena, ¿por qué no me ayuda? Necesito que le dé trabajo a mi hijo, pero por supuesto, tráelo, vamos a probarlo. Entonces, ese acercamiento con la gente, porque yo cuando hablo con la gente en la calle, con la gente que nos rodeamos, que no es toda la gente igual que como soy yo, gente de otro, quizás que no tuvo la misma posibilidad de ir a un colegio como el mío, etcétera, eso no nos hace distinto. Entonces, yo no siento que hayamos estado nosotros los ciudadanos comunes y corrientes tan desconectados, quizás en una gran capital como Santiago, pero en Puerto Varas no ha sido así. Entonces, y mi pregunta es, porque obviamente nos sentimos bastante desmoralizados en este momento, por llamarlo de una manera, no sabemos para dónde va la micro y te da miedo, eso da causa temores. Eh, eh, y no eres político y te tienes que sentar ya a lidiar con estos temas. ¿Qué nos recomiendas tú a estos ciudadanos comunes y corrientes? ¿Cómo podemos aportar un granito de arena a esta solución que estamos buscando y estos acuerdos? Esa sería Muchas mi... gracias, Jimena. Muchas gracias y súper honesta y clara tu apreciación. Y vemos que dice Mariana, Sí, súper ¿cómo nos bien. apeamos en estas circunstancias? Sí. O sea, yo creo que tenemos un desafío grande como sociedad, pero es verdad que, a ver, yo creo que la desconexión de la política con la sociedad, y cuando yo hablo de las élites, es cuando, por ejemplo,
la gente no se da cuenta bien de cuál es la realidad del otro o tiene un maltrato hacia el otro. Yo creo que, mira, es bien interesante lo que tú planteas, porque cuando uno le pregunta en las encuestas a la ciudadanía, ¿cómo es la empresa en que usted trabaja? La gente te dice que es buena. ¿Y cómo es el trato que usted tiene? También te dice que es buena. Pero tú le dices, ¿cómo son las empresas en Chile? Son malas, dan maltrato, entonces algo pasa ahí, yo creo que hay mucho de un discurso que se ha ido instalando más que de la realidad. O sea, yo creo que la realidad de la mayoría de las empresas en Chile, que además no son las grandes empresas, bueno, algunas tendrán dificultades. Y hoy día me imagino las dificultades que tienen las empresas del turismo en Puerto Varas. Sin embargo, yo creo que son empresas que tienen cercanía con los trabajadores, con los proveedores, con los consumidores, que hay una relación. Yo sinceramente siento que esta lejanía también tiene que ver con los temas que se discuten. O sea, ¿qué se discute en el Congreso Nacional? ¿De qué temas se están discutiendo? Hoy día, populismo total. Y antes, temas largamente postergados. Si el 6%, si el 8%, si el 3%, si uno va a un fondo, otro va al otro fondo, que el fondo solidario, que la capitalización individual. Y la gente dice, ¿cuánto tiempo llevan en esto? Y la verdad es que yo no estoy ni en la AFP, no tengo nada que ver con esta discusión y ustedes no resuelven esos temas. Y además viven como en otro planeta, porque yo no me doy cuenta cómo los parlamentarios llegaron a ganar lo que ganan hoy día. O sea, yo fui parlamentaria y los parlamentarios teníamos una dieta que era razonable, pero lo de hoy día es una locura. Entonces la gente ve, bueno, ve un sector privilegiado, pequeño, y además yo creo que ha influido el tema de la corrupción en esto. Y entonces ¿qué les diría? Yo les diría, ustedes que son empresarios del turismo, o sea, tienen que mantener esta cercanía con la gente, pero también yo creo que tenemos que meternos más en lo cívico, en lo ciudadano, y explicarle más a la gente, porque la gente no entiende bien qué es la democracia, qué es la constitución, qué son las leyes, por qué no es posible saltarse las leyes. Y cuando ven que hay gente que llama a saltarse los torniquetes, hay gente que dice, mira, si otros roban, yo también robo. Bueno, creo que se deteriora mucho la conciencia cívica de la ciudadanía. Y ahí creo que hay que poner atención. Tal vez tener más conciencia, como la teníamos al comienzo de los 90, de que vivíamos en una fragilidad. Entonces teníamos conciencia de que teníamos que ser capaces de aunar, de explicar. Teníamos más conciencia ciudadana que la que hay hoy día. Hoy día yo creo que hay más individualismo. Entonces, eso yo daría esa recomendación, pero sin ser quien darla, ¿eh? Sin sentirme como autorizada como a dar esa recomendación. Yo trabajo con colegios y mi experiencia es positiva, cuesta mucho depositar confianzas, el mundo está desconfiado, pero finalmente uno puede generar confianza si hay cercanía, y la cercanía no es pasar, también es tener autoridad. Yo creo que no es cercanía de seamos todos iguales, no. La gente tiene que tener derechos, sus derechos tienen que ser respetados, uno tiene que ser una persona correcta y
la gente también tiene que cumplir con sus deberes. Porque, y eso tiene que estar establecido dentro de esta convivencia, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Y yo te agregaría que un poco está en lo que tú señalas, atreverse también. Atreverse a levantar la voz, que es la voz de la mayoría de la gente que no quiere esta polarización, pero que es una mayoría silenciosa, que la pagan las redes, en las redes los fanatismos y mucho periodismo que exacerba la polarización y las dificultades. Eso es una realidad. Muy bien, don Pablo, te toca a ti ahora comentar y referirte a lo señalado por Mariana y por quienes nos han precedido en esta conversación. Gracias, Mariana, y gracias a cada uno por sus opiniones. Yo querría profundizar un poquito en un punto que lo encuentro interesante. La crisis del país también es la crisis global, quizás. A mí me suena un poquito la crisis del alma, Mariana. Tenemos un problema con la interioridad, tenemos un problema con el alma, con la manera de mirar lo que nos rodea y a nosotros mismos. Yo creo que estamos súper desorientados en realidad y entonces se exacerban las diferencias. Por ejemplo, como nombrártelo, para el hombre de la calle los políticos son todos ladrones hoy día. Y no es verdad. O sea, habrá de todo en la política. Para Lolo, para los jóvenes, los partidos son una porquería. Hay que renovarlo, hay que refundacionarlo todo porque está todo mal hecho. Y en fin, pero el fondo del tema, creo yo, tiene que ver con lo que nos está pasando a nosotros al interior de nosotros mismos y específicamente algo que tú nombrabas ahí, que yo creo que es donde tenemos que comenzar a trabajar. Si tú te fijas en este panel que hay acá en esta pantalla, no panel, sino que en los que estamos acá, ninguno de los que estamos, aparte del Fito, que Fito ha sido aficionado a la política toda la vida desde que lo conozco, pero ninguno de nosotros nos preocupamos por este tema, los dejamos ocupar por otros, en definitiva. Estábamos preocupados de parar la olla, de echar a andar el país, estábamos haciendo industria, empresas nuevas, estábamos creando. Nosotros, la generación nuestra se desarrolló con un escenario en que era, como tú decías, éramos gatos pobres, digamos, éramos vulnerables y había que parar la olla y había que jugársela entre todos. No nos hacíamos preguntas tan superficiales para separarnos, sino que al revés. Y yo creo que quizás sea el momento de que volvamos a ocupar los espacios. Es un poco el llamado que me gustaría que me comentara. En Puerto Vara se hizo famoso algo que nos pasó con las secuelas de la manifestación social, digamos, que quedó desgraciadamente estos saqueos y estas quemas, en fin, en las calles. Y nosotros muy espontáneamente y de parte de la misma sociedad civil que tú observas acá, bien variada, decidimos que no queríamos chaqueta amarilla, sino que lo que teníamos que hacer era salir a ocupar los espacios públicos. Solamente eso, acercarnos. La mayoría de estos manifestantes eran estudiantes, eran lolos de las mismas escuelitas que nosotros veíamos todos los días. Y nos veíamos y nos conocíamos, por lo tanto, nos acercábamos y se acababan las aprehensiones. Lo que te quiero comentar es que creo que el acercamiento, el mirarse a uno mismo primero y a los demás en el mundo de lo público hoy día, aunque no seamos expertos y aunque no hubiésemos ocupado esos espacios, puede ser la semillita que necesitamos trabajar para resembrar las confianzas, para que el tejido de la convivencia nuestra pueda recuperarse. Estamos con una falla potente en la estructura de la convivencia nuestra, mucho más allá de los partidos, de las creencias, incluso de las generaciones, a pesar de que creo que también hay problemas generacionales más o menos importantes, porque los más lolos no han visto nada muy bueno, la verdad, de lo que nosotros pensábamos que era mucho mejor. Y me paro aquí porque si no el Pito me va a retar. No, no te voy a retar, no te voy a retar. Es como alguien decía, no hay mejor manera de romper la desconfianza que con la confianza. Así que mucho tiene que ver con eso. Mariana. No, está súper interesante también. Yo quiero recoger algunas cosas de las que dijo Pablo. Primero, que esta es una crisis global y eso es real, ¿eh? Esto no está pasando solo en Chile, bueno, estamos viendo lo que está pasando en Colombia, pero también lo que ha pasado en España, la polarización en España, en Estados Unidos,
Nosotros tuvimos hace pocos días, y por si acaso el seminario está en EMOL, un seminario que organizamos la Fundación Elwin en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso, que fue sobre los desafíos de la democracia y que participaron dos estudiosos del tema, uno de la Universidad de Harvard que escribió un libro ¿Por qué mueren las democracias? Y otro que es un vasco que se llama Daniel Innerarity, que ha escrito sobre la complejidad del mundo de hoy y que cómo se adapta la democracia a este mundo mucho más complejo, mucho más heterogéneo, con muchas identidades distintas, con problemas completamente nuevos, con las nuevas tecnologías, cómo se maneja la democracia con las nuevas tecnologías, cómo enfrentamos los temas medioambientales, etc. Entonces, de alguna manera hay una crisis de un periodo de 30 años que fue como de democratización, porque no es casualidad que Chile haya vuelto a la transición junto con Sudáfrica, con la caída del muro de Berlín. Fueron años de expansión de la democracia, expansión de los mercados, de crecimiento económico, bueno, y que fueron generando otros problemas. Y entonces hoy día estamos como en esta complejidad enorme y no sabemos cómo abordarla. Y ese es lo primero, que esto tiene una dimensión que es más global, ¿no? Y ahí también lo otro que quiero tomar del tema es cómo ocupar lo público. Y yo creo que lo que hay también es un deterioro de lo público. Entonces lo público no está valorado, está mucho más valorado lo individual. Entonces, por ejemplo, las empresas tienen una función pública. La educación, sea privada o no, tiene función pública. La salud tiene una función pública, aunque sea la salud privada. O sea, lo público tenemos que revitalizarlo. Y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, que cuando Osorno estuvo no sé cuánto tiempo sin agua, y también ahí había una empresa que no hizo las inversiones que tenía que hacer, y que tenía una cosa que dependía de un señor que ataba un cablecito. Entonces, no puede ser. O sea, el sentido de lo público tiene que estar, tenemos que recuperar ese sentido de lo público, que pertenecemos a. Y a mí me parece que parte del problema es que muchos no se sienten parte de, no se sienten pertenecientes a algo común. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que incentivar es la colaboración, es la confianza, y lo que hicieron ustedes, porque ustedes no fueron con palos en Puerto Vara a parar a los vándalos, ustedes fueron pacíficamente y lograron que esas manifestaciones violentas no siguieran. Y yo creo que fue un ejemplo. Entonces, algo de ahí tenemos que sacar, como esta. Y claro, se murió recién Maturana, y Maturana, parte de lo que habla, dice, mira, el ser humano es relacional y la colaboración es fundamental, no solo competencia. Los mercados son competitivos y tienen que competir bien regulados, pero tenemos que buscar la colaboración. Y la colaboración para fortalecer aquello que es de todos, lo público. Y lo público se puede fortalecer desde lo privado también. Recuperar el sentido de lo público. Muchas gracias, Mariana. Les dejo la palabra a Renato, o Jime, o Pablo, si quieren tocar algún otro punto o algo relacionado que haya quedado pendiente. Nos queda poquito tiempo, de modo que una intervención muy breve a cualquiera de ustedes, y si no, vamos a ir cerrando. Jime, ¿algo que comentar? Me quedó muy clara la respuesta, porque de lo que dijo Mariana en lo cuanto el aporte. Así que yo estoy súper clara, porque con lo que Pablo habló también,
ayuda mucho y yo creo que en ese sentido nosotros en Puerto Varas tenemos que seguir por esta línea, acercarnos, acercarnos y acercarnos. Mientras escuchaba a Mariana hablar también había algo muy interesante, porque hay que pensar que también las leyes, también las cosas, por ejemplo, en el trabajo han cambiado muchísimo. Antiguamente venía una persona que era catalogada como indigente, no quería un contrato de trabajo y tú le has tenido que enseñar en este tiempo a que es importante que lo tenga. Por lo tanto, ha habido aquí mucho trabajo, me iba acordando mientras hablaba de muchas cosas de la historia reciente, de 10 años atrás. Así que yo agradezco mucho porque me ha gustado mucho esta conversación. Sí. Muchas gracias, Jimé. Pablo. Siento que no sea personal, ojalá que en el futuro podamos hacer chocar las vibras también, porque la pantalla ayuda y es sin duda una ayuda, pero creo que son temas tan encachados y que dan para tanto, que más allá del lenguaje hablado, es un agradecimiento de vibraciones que le mando a todos los partícipes y especialmente Mariana por tu paciencia de recibir a nuestra pequeña ciudadita que queremos mucho y que estamos dispuestos a jugar, ¿no? Para sembrar esta semilla del acercamiento y del amor. Muchas gracias, Pablo. Voy a intervenir, Mariana, ahora yo brevemente para dejarte a ti y luego a Renato para que cierre. Yo quisiera, Mariana, primero agradecerte, pero sobre todas las cosas, más que no solo agradecerte, sino que felicitarte porque te has atrevido. Y en buena medida me siento muy identificado con lo que tú has hecho. Yo creo que estos son momentos para el atrevimiento, son momentos para, más allá de todas las críticas que te puedan hacer, que a mí me ha tocado vivir acá, yo creo que uno tiene que atreverse a generar esta situación de cambio, de una forma de hacer política completamente distinta. El mundo no está para la forma de hacer política antigua y la que se terminó imponiendo en Chile. Hoy, como tú bien lo señalaste, la crisis es mundial, entonces lo enfatizaba Pablo también, pero es porque no somos capaces de responder a demandas que hoy día son completamente diferentes, no las leemos. Los partidos se reúnen, los partidos representan el 2%, de ese 2% participa el 1%. Y ese 1% son 7 personas que se reúnen por partido en cada comuna, y que finalmente se convierten en clientes de los que quieren perseverar en sus cargos políticos. Es una realidad espantosa, porque finalmente ninguno del entorno es considerado ni importa mucho en los planes de los partidos. Entonces, igual que tú, yo no estoy contra los partidos van a terminar siendo y siguen siendo necesarios, pero otros partidos con otra política, con otro enfoque que el que tenemos hoy día. Gran parte de la crisis no es, desde luego, no es la política ni los partidos políticos. El gran problema son quienes han ejercido los partidos políticos, la actividad política en los últimos años, lamentablemente, y de todos los sectores. Yo en esto creo que no hay un solo sector y un solo partido responsable. Yo creo que es tiempo de solidaridad también, Mariana. Yo creo que, como decía Pablo, es tiempo de abrir no solo la mente, sino que el corazón por las necesidades que hay de tanta gente, o sea, tanta gente que lo está pasando pésimo. ¿Cómo no puede estar en las prioridades de las personas y nos enfrascamos en cosas que son disputas menores para preservar cotillas de poder? Yo espero en Dios que esto cambie y que todos hagamos lo que tú hiciste, lo que yo me estoy atreviendo a hacer, que es anteponer tu convicción en procura de alcanzar una sociedad más justa. Así que nada, un gusto haber compartido contigo, Mariano, hoy día. Te dejo a ti y luego a Renato para que vayamos cerrando esta excelente conversación. Sí, no sé, leí el otro día que el Papa Francisco decía que había que atreverse a ir contra la corriente. Y yo creo que hay que atreverse a ir contra las cosas que no son ciertas. Por ejemplo, si ahora los parlamentarios están poniéndole un royalty a las mineras, no sé, que es de 80% de sus ganancias, cuando teníamos más o menos 40, 43, como casi todos los países parecidos a nosotros. Bueno, y nos quedamos callados y decimos, vamos a terminar con la gallina de los huevos de oro, porque aquí hay que
estrangular a las mineras porque son extractivistas, porque no generan empleo. Y entonces hay una cantidad de mentiras, porque no es cierto que hoy día la minería es súper sofisticada, no es solo extractivista, genera empleos al alrededor, etc. Entonces, yo creo que hay que atreverse a decir la verdad. No sé si es la verdad, pero lo que uno piensa, ¿eh? Porque si no, finalmente los que gritan más son los que imponen esa visión. Y si tú le preguntas a cualquiera persona en la calle, va a decir, no, las mineras, mejor que se vayan porque están destruyendo el medio ambiente, nos quitan el agua, y mejor que se vayan. En vez de decir, oye, ¿cómo mejoramos esto? Y vemos que podamos convivir las mineras con la agricultura, con que la gente tenga agua, y mirar la integralidad. Entonces, creo que eso es importante hacerlo, ¿eh? Como decir, esto no es así, no es cierto que esto sea así, porque se da por sentado, ¿eh? De que las cosas son así y no son así. Y lo otro, decir que, bueno, yo quiero mucho Puerto Varas, primero me encanta Puerto Varas y como les digo, mi lugar más preciado en la vida está en Cascada. Así que yo encantada cuando se termine la pandemia, podemos hacer alguna reunión y me encantaría porque conocer más gente y poder compartir en común, porque yo no tengo todas las respuestas, ustedes tienen respuestas. Y lo último que quisiera decir es a Renato, decirle que él tiene una oportunidad enorme, que ojalá salga elegido y de llevar una política que sea cercana a la gente. Y eso es consultando, recibiendo, y bueno, y también siendo eficiente. Porque parte del problema que hemos tenido, además, es porque no estamos respondiendo a lo que la gente quiere. Y si la salud pública no responde bien y a la gente la tratan mal en el consultorio, o no encontramos la fórmula de que efectivamente las horas que se dan se cumplan, en fin, yo creo que el hacer que el Estado funcione eficientemente es fundamental. Y el municipio es una institución del Estado de Chile, por lo tanto, hay que poner ahí mucha atención de cómo modernizar y cómo agilizar para poder responder lo más adecuadamente posible a las personas que demandan servicios de los municipios. Y yo espero, si soy convencional, poder trabajar también para que los municipios tengan más atribuciones y más recursos para poder hacerlo. Mariana, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias y muy de acuerdo, que no vivamos de nuevo la lógica de contra el pueblo ni de los antipatriotas. Nada de contra el pueblo, ni antipatriotas, ni antiprogresistas. Somos tan chilenos como todos y lo único que queremos es poder vivir en paz y generar un país de todos. Y para eso hay que atreverse. Eso no es pasivo, eso es activo. Sí. Renato, para el cierre, muchas gracias a ti, Mariana, y a todos quienes participaron. Pablo, Jime, muchísimas gracias. Renato, tu micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias a ti, Adolfo, por moderar este espacio, a Mariana, por todo lo que nos ha aportado, que creo que ha venido a complementar muchas de las ideas que tenemos, a Jimena, a Pablo, y un poco yo creo que podría rescatar que comparto lo que se ha conversado hoy día, que los partidos no son los malos. A lo mejor han habido liderazgos que no han sido los adecuados o una instrumentalización de los partidos que no ha sido la adecuada y que ha puesto a la comunidad justamente, como decía Mariana al principio, que la empresa es mala, pero mi empresa es buena. O sea, ese común genérico de que todo es malo, pero que individualmente no es tan malo. Y creo que ahí tenemos también un desafío todos nosotros, de recuperar en el fondo la democracia, recuperar los partidos políticos y recordar, como decía Mariana al principio, los acuerdos. La política de ponerse de acuerdo y avanzar en un bien común.
tomo el desafío que Mariana planteó, de que los municipios son un ente importante, y nosotros, de hecho, dentro de nuestro programa de trabajo hemos manifestado dos de los ejes de la forma de llevar a cabo la administración de la municipal de Puerto Varas, que justamente es la participación de la ciudadanía y la transparencia. Nosotros en la comunidad, cuando hemos estado en la calle, les decimos, ustedes no están eligiendo un alcalde, ustedes están eligiendo un representante. El voto es para que alguien lo represente en el municipio, tanto como alcalde como concejal, o en este caso como Mariana como constituyente o como gobernador. Y lo que tenemos que hacer las personas que seamos elegidas es tener la capacidad después de poder representar a esta comunidad. Y para eso tenemos que escucharlos, estar en terreno y generar los espacios de participación y también de transparencia, de poder comunicarles a ellos lo que se está haciendo, de lo que se escuchó, lo que se acordó, cómo se va avanzando. Porque también en la medida que ellos se sientan parte de este trabajo, también va a bajar esta presión social de esta inconformidad que muchas veces sucede cuando hay desconocimiento de lo que se está haciendo. Así que creo que los desafíos son importantes, pero también voy a terminar esto con un toque de optimismo. Creo que no solamente en Puerto Varas, yo creo que en muchas partes de Chile, y no solamente en los municipios, en las gobernaciones, en los constituyentes, hay gente que está tomando esta visión, este desafío distinto de ser un servidor público, como antaño, como cuando fue presidente don Patricio Elwin, que eran servidores públicos, al servicio de la comunidad, y no esa autoridad lejana, distante, desconectada. Yo creo que vamos a dar un gran salto en esta elección y espero que vayamos avanzando en acercarnos a la comunidad, que es lo que Chile merece y requiere con urgencia. Bueno, muchísimas gracias a Mariana, muchísimas gracias desde luego a Renato, Jimena, a Pablo, que han tenido su participación, que yo agradezco mucho también, especialmente a Renato, a quien le deseamos la mejor de la suerte. Pero le deseamos la mejor de la suerte precisamente, y es mi caso, y por el cual me he integrado a tu campaña, Renato, porque estoy convencido que la manera es acercándonos. La manera de construir futuro es generando confianza, que es a lo que se refería Pablo y Jimena. Y la única manera de generar confianza, romper la desconfianza, es acercando, dando el paso uno, no esperar que lo dé el otro. Y esto lo he visto en ti, para recoger estos elementos de un Puerto Varas solidario, que es importantísimo hoy día, seguro y sostenible. Así que un abrazo grande. Mariana, un gusto estar contigo nuevamente, y que Dios nos acompañe en esta elección al país como país y a la comuna de Puerto Varas en particular. Muchas gracias. Gracias.